Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias por estar en este estudio de hoy, titulado Orando por el Papa Francisco y por Bill Gates. Vamos a compartir pantalla y vamos a hacer una pequeña oración después de una advertencia. Dejarme compartir pantalla. Ahí está el título, Orando por el Papa Francisco y Bill Gates. Advertencia. Y la advertencia viene a resultado de que cada viernes ponemos una invitación para entrar en este estudio. Es una invitación abierta con 2 salas de Zoom. Usted está posiblemente en el enlace 1 o en el enlace 2. Entonces, antes de comenzar, una advertencia. Cada viernes ponemos la invitación para los estudios. Y parece que en nuestra cuenta de Facebook me ha comentado Mary que ha habido un número de personas, no muchas, pero en como todos los lugares con una cazuela se puede hacer mucho ruido. Entonces, que no entienden un llamamiento para oración por el Papa Francisco o por Bill Gates. Entonces la advertencia es la siguiente. Si tú eres una de esas personas que se te han puesto los pelos de punta, has empezado a rechinar por el hecho de que el estudio llama a orar por el Papa Francisco y por Bill Gates, te recomiendo desde ya por tu propia salud, porque si no creo que te puede dar un infarto, que no sigas con este estudio, que lo pares aquí, que le des un dedo para abajo, un pulgar para abajo al vídeo de YouTube y vivas tranquilo, porque si escuchas este estudio, Jesús te va a condenar en tus pensamientos. No que te va a condenar en tu perdición, no, sino que te va a condenar en tu propia conciencia con ese pensamiento que tienes. ¿Ok? Entonces, y digo lo del dedo para abajo porque de vez en cuando es curioso porque se sube un vídeo y a los 3 minutos hay un dedo para abajo. Hay como 5 personas que están suscritas al canal simplemente para recibir las notificaciones, para que en cuanto suban las notificaciones, si están disponibles, les llegará la notificación en el móvil y ponen un dedo para abajo. No sé, no sé qué tipo de ministerio están, pero parece que el ministerio es el del dedo para abajo. Entonces, si te rechina el título y el llamado a la oración para el Papa Francisco y Bill Gates, y eres cristiano y te está rechinando, no escuches más este estudio porque vas a quedar peor parado. Si decides escucharlo así a la rápida para luego tener un comentario y el comentario va en la misma línea, muy posiblemente acabaremos publicando el comentario y nuevamente quedarás tú mal parado. Porque recuerda que eres cristiano y el llamamiento es para orar por el pastor, por el Papa Francisco y por Bill Gates. ¿Okay? Habiendo dicho eso, vamos a hacer una oración y comenzamos. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por tu guía y porque las palabras de Cristo tienen o han de tener en nuestra cristiandad el peso que se merecen, que es el de ser el timón de nuestras palabras y el timón de nuestras acciones. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí estamos. Tenemos estudios complementarios que te pueden interesar aparte de del que estamos ahora formando parte. Todos están en el canal. Si vas a las listas de reproducción, los puedes encontrar o simplemente pones en YouTube Oscar Sande y el título y te va a aparecer el vídeo. ¿Cómo orar? Parte 1 y parte 2. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Es otro estudio. Otro estudio complementario vendría a ser las 99 en el desierto. No hay mayor amor que este,
ama a tus enemigos, tenemos un estudio titulado El rechinar de dientes. Entonces pones Oscar Sandel rechinar de dientes en la ventanilla de búsqueda de YouTube y te aparece el estudio. De todas maneras, vamos a poner los enlaces en los comentarios en la descripción. Y tenemos una reflexión, 10 maneras de detectar a un jesuita. Os recomendamos como estudios complementarios. Muy bien, este es Luis Enrique, exjugador del Fútbol Club Barcelona, ex entrenador del Fútbol Club Barcelona. Ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League en un año. Ahora es seleccionador de España. O eso cree él, porque en realidad los españoles, 50 millones de ellos, la gran mayoría se creen que son también ellos seleccionadores españoles. Porque ya en España, básicamente el que pueda sostener una cerveza en un bar es seleccionador de fútbol. Y todo lo que Luis Enrique diga o haga, si lleva a este jugador o no lleva al otro jugador, etc., es motivo en el bar de crítica, de corrección, etc. O sea, hay gente que no ha cogido una pelota en su vida, hay cojos que no han jugado al fútbol ni en el patio del colegio, pero sin embargo son seleccionadores de España. Tienen una opinión. Luis Enrique el año pasado enterró a su hija de cáncer. No recuerdo la edad, la verdad, no sé si tendría 9 años o 11 añitos, pero una niña pequeña la enterró hace un año. Pero sin embargo, no hay problema en los bares de España, con una cerveza en la mano, con una panza que tienes que balancear echándote para atrás porque si no te caes de bruces, para criticar a Luis Enrique si lleva a un jugador o no lleva a un jugador, o si juega con un sistema o en lugar de jugar con otro sistema, o si trae a un jugador del Real Madrid o si lleva a muchos del Barcelona. En Lucas 18, Jesús nos muestra una oración. Nos pone en el contexto de 2 hombres en una sinagoga. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Recordemos sí que recaudador de impuestos en la mentalidad de la época era un oficio barrio bajero, era un oficio de lo peor, porque ellos sacaban su sueldo de lo que podían morder de los impuestos que recaudaban para los romanos. Entonces eran judíos que recaudaban para los romanos y aparte de esa recaudación de impuestos añadían una mordida que era el sueldo de ellos. Por ejemplo, alguien como Zaqueo, esas mordidas que hacía eran muy grandes. Entonces le daba a los romanos lo que era de los romanos y luego él, como recaudador de impuestos, sacaba una mordida para él. Entonces estaban muy mal vistos, estaban vistos como traidores a la nación judía, traidores a Dios, ladrones, mentirosos, usureros, etc. Eso era un recaudador de impuestos en la época de Jesús. No estamos hablando de alguien que trabaja en la oficina de Hacienda de tu país. ¿Okay? El concepto ha cambiado. El fariseo, puesto en pie, oraba por sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Si os fijáis en pantalla, tengo así como en un color más suavecito, ni mujer. Os voy a decir por qué pongo entre paréntesis ni mujer. Eso no está en el texto. Si bien no está en el texto, Jesús está usando una oración real que se hacía entre los fariseos en el templo. De hecho, esto es una oración hecha que Jesús está replicando, está, digamos, volviéndola a decir de la misma manera que se decía en el templo. Y hay escritos en los escritos de los fariseos donde esta oración
está estipulada para orarla. Y se añade la palabra ni mujer ni gentil. Entonces, Jesús no añade, no pone ni mujer y tampoco pone ni gentil, por lo menos no está escrito ahí. Solo pone ni aún como este recaudador de impuestos. Pero que sepáis que la oración en sí es una oración escrita en los escritos de los fariseos y que se repetía. Se golpeaban el pecho y decían esto y añadían que no soy ni mujer ni gentil. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y sin embargo, Jesús, usando una oración que era ya conocida entre aquellos que lo estaban escuchando, Jesús usando esa oración, dice que el que se va a casa justificado no es el fariseo, sino que es el recaudador de impuestos. El que supone que es injusto, que es adúltero, que es estafador, que es como una mujer, que es como un gentil, es el que se va a la casa perdonado y el otro no. Esta señora, muchos de ustedes, la gran mayoría no la conocerán, se llama Gladys Berejiklian. El apellido difícil de decir. Ella era la presidenta, podríamos decirlo así, aquí le llamamos Premier, la presidenta del estado de Nueva Gales del Sur, aquí en Australia. Ella es la que tuvo que tomar la decisión cuando los casos en Nueva Gales del Sur de COVID superaron los 1.000, en Sydney, superaron los 1.200, 1.400 al día, de cerrar Sydney, una ciudad de 5 millones, por lo menos cerrar las áreas con mayor concentración del virus. Entonces, claro, eso como político pues no te va a hacer muy popular. Entonces, mantener a la gente en las casas, las ponía, el decreto era que si salías sin un motivo justificado, sin que tuvieras que ir al trabajo, sin que tuvieras que estar haciendo, por ejemplo, tu hora de ejercicio, etcétera, en todo ese contexto de restricción de COVID, pues te iban a poner una multa. Entonces, empezaron a salir los vídeos de Gladys con el bigotito de Hitler, y compilaciones de sus ruedas de prensa diciendo básicamente que voy a hacer lo que me dé la gana, voy a imponeros a todos, yo soy aquí la que gobierna, etcétera, etcétera. Pero claro, eran todos montajes, ¿no? Y estos se empezaron a repartir por todas las áreas, tanto gente secular como gente cristiana. Y Gladys, no voy a decir el apellido porque me resulta complicado, Gladys se convirtió básicamente en el enemigo número 1 en Nueva Gales del Sur, en New South Wales, que llamamos. Hace 2 semanas atrás tuvo que dimitir, de la noche a la mañana. Hace 6 años atrás tuvo una pareja y esa pareja era una persona que tenía diferentes proyectos y uno de los proyectos de esta persona, que era pareja de Gladys, puso una solicitud para un dinero gubernamental y se le fue concedido hace 6 años atrás. Pero eso aquí en Australia está considerado conflicto de intereses, porque claro, tú has aplicado para un dinero que es gubernamental, para un proyecto, pero tu pareja está en el Parlamento australiano y tiene poder para adjudicar esos dineros. Entonces se generó un conflicto de interés y ella de un día para el otro dimitió hace 2 semanas atrás. Cuando dimitió hace 2 semanas atrás, los vídeos de libertad de la gente de Nueva Gales del Sur saliendo prácticamente de los campos de concentración, etcétera, vídeos de burla, de cómo ha caído, de cómo ha pisado el polvo, etcétera. A mí esos vídeos no me llegaron
de personas seculares aquí en Australia. A mí esos vídeos me llegaron de personas cristianas. Como esos vídeos se reían de que ahora la señora Gladys ha mordido el polvo, podríamos decir. Pero yo no vivo en Nueva Gales del Sur, yo vivo en el estado de Victoria. ¿Qué os parece ese estado como nombre? Yo vivo en Victoria todos los días. Todos los días estoy aquí en Victoria. Y nuestro premier, nuestro presidente del estado, se llama Daniel Andrews. Daniel Andrews, el llamado Hitler del estado de Victoria, porque él es el que ha cerrado Melbourne, él es el que ha puesto restricciones en la zona regional, es el que ha puesto multas si estás en las calles sin motivo justificado, etc. En diciembre del pasado año, Daniel Andrews no ha dimitido, sigue como premier, pero en diciembre del año pasado él estaba bajando por unas escaleras y según estaba bajando Daniel Andrews por unas escaleras, se cayó y se rompió la espalda en varios sitios. Tanto es así que por unos cuantos meses estuvo básicamente desaparecido, no hacía ruedas de prensa, estuvo en recuperación, etc. En ese momento que se cayó, os podéis imaginar, los memes, los vídeos y expresiones como se rompió la espalda, qué pena que no se rompió la cabeza. Pero esos vídeos y esas expresiones no solo fueron compartidas por las personas seculares, sino por cristianos que viven aquí en el estado de Victoria. Qué pena que se rompió la espalda y no se rompió la cabeza. La razón por la cual enfatizo que no solo fue mensajes presentados por la gente secular, sino que también por cristianos. Lo voy a explicar de otra manera. Años y años atrás, aquellos que hayan escuchado la serie El Dios Ateo han escuchado esta pequeña historia. Cuando en mi corazón es como que Dios me estaba preguntando, ¿qué harías si tu hijo aparece por la puerta con un pendiente, con un arito en la oreja o en la nariz ¿no? un pendientito en la nariz o un pendientito en la oreja? Y el primer impulso fue, le digo que se lo quite. Yo tengo una reputación que sostener. Soy entre comillas, hombre de Dios. Entonces hay una reputación que sostener. Yo no puedo estar caminando con mi hijo con un arito en la oreja o un arito en la nariz. La pregunta fue, ¿qué hubiese hecho tu padre, Oscar, si tú hubieses entrado con 17 años con un arito en la nariz en la casa, con un arito en la oreja? Bueno, la respuesta es clara. Mi padre hubiera cogido el arito, me lo hubiera tirado de la oreja y me lo hubiera quitado de esa manera. Entonces, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre tu padre que no me conoce y tú que dices conocerme? Si de la manera en la que te comportas es exactamente igual que él. Este es el presidente de Australia, Scott Morrison. Uno tiene que ser medio masoquista para ser político en el día de hoy. Ya no estoy hablando del hecho de que haya corrupciones en la política, que haya gente que esté en la política para sacar dinero, etc. Pero simplemente por las críticas, uno tiene que ser medio masoquista. Porque menos guapo te dicen de todo. Y luego tenemos el capítulo de Romanos 13, que no nos gusta. No nos gusta a nadie. De hecho, no nos gusta para nada. Tampoco nos gusta que aquellos que editaron la versión de Reina Valera del 2000 cambiaron lo que dice el capítulo 13. Cuando tengan la oportunidad de leer el capítulo 13 en la versión de la Reina Valera del 2000,
comparado con cualquier otra versión, se van a dar cuenta que cambiaron Romanos 13 para darle a Romanos 13 otro énfasis. Muy conveniente, pero otro énfasis. Se lo voy a explicar. Dice en el versículo 1, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. En la Reina Valera del 2000 da la impresión, usan palabras para dar a entender que no se está refiriendo a las autoridades legislativas, jurídicas, políticas de la vida secular, sino a las autoridades de la Iglesia. Muy conveniente. Aquellos que editaron la versión Reina Valera del 2000 convenientemente cambiaron este capítulo para dar a entender que a quien había que someterse eran las autoridades de la Iglesia. Pero el contexto de todo el capítulo no se está refiriendo, el contexto de todo el capítulo no se está refiriendo a las autoridades de la Iglesia. Se está refiriendo a las autoridades gubernamentales, jurídicas, políticas. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Las que están ahí por Dios están constituidas. No sé si saben, pero la Biblia nos habla de Nabucodonosor siendo dirigido y ungido por Dios. Estamos locos. Cuando nosotros vemos a Nabucodonosor, no lo filtren por el libro de Daniel única y exclusivamente, filtrenlo por la historia. Y el reino de Babilonia, bajo el brazo autoritario de Nabucodonosor, fue uno de los reinos más sangrientos y uno de los reyes más bárbaros de la historia antigua. Nabucodonosor entró en Jerusalén, aniquiló la gran mayoría de los habitantes, los mejores se los llevó de esclavos, se los llevó caminando desde Jerusalén hasta Babilonia, y a los mejores jóvenes los cogió y como carta de presentación, lo primero que hizo, los hizo eunucos, los capó. Los hizo eunucos, fue lo primero que hizo, y lo segundo que hizo, les cambió sus nombres y les puso nombres de dioses babilónicos, que para un judío eso es una abominación. Cuando lees en Daniel capítulo 1 que cambia los nombres de Daniel y sus tres compañeros son nombres con referencias a Dios. Mientras que los nombres que son cambiados a nombres babilónicos son referencias a dioses paganos. Y desde ese momento en adelante, Daniel y sus tres amigos y el resto eran llamados por nombres para dar gloria a dioses babilónicos. Y cuando Daniel ve lo que le sirven en la mesa, no se niega a comer, sino que pide permiso al jefe de los eunucos para ver si le deja no comer. Lo pide con respeto y lo pide pidiendo si se le permite. Daniel no se niega a comer en rebeldía sin permiso del jefe de los eunucos. En Daniel capítulo 2, Daniel, cuando se presenta delante del rey Nabucodonosor, porque hay una orden para matar a todos los magos, astrónomos, caldeos, etcétera. Y él es uno de ellos porque él ha estudiado todo lo que se enseña en la Universidad de Babilonia. Y no solo eso, sino que cuando fue testeado en los exámenes, podríamos decir, de la Universidad de Babilonia, Belsasar
era 10 veces más sabio que el resto de los magos y el resto de los astrólogos. Fueron examinados en las mismas asignaturas. En Daniel capítulo 2, cuando se presenta delante del rey Nabucodonosor, dice, oh Dios, oh rey, viva por siempre. Amigos, ese rey ha matado a su familia. Ese rey le esperó para hacerle eunuco. Ese rey ha destruido a su ciudad, ha destruido a su nación, ha matado a sus vecinos. Y Daniel va al rey, uno de los reyes más sanguinarios de la historia antigua, y dice, oh rey, viva por siempre. Y le pide amablemente y diplomáticamente al rey Nabucodonosor que les dé más tiempo. Y es cuando tiene el sueño. En el capítulo 3 se niegan a adorar a la imagen que Nabucodonosor ha puesto, pero dicen, oh rey, viva por siempre, nosotros no podemos adorar a la imagen porque en su conciencia estaban rompiendo mandamiento de Dios. Pero aún y todo lo hacían hasta como con pesar. Rey, viva por siempre. En el número 4, el capítulo número 4, el rey de Babilonia, cuyo consejero que tiene al lado es Daniel, después de una experiencia, una crisis muy severa, por 7 tiempos, como nos dice Daniel 4, da su corazón a Dios y alza al Dios del cielo. ¿Quién es este? Es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Ustedes creen que Daniel ha estado orando por el rey de Babilonia? Porque todos estamos contentos a la hora de ver la hermosa conversión de Nabucodonosor, el rey más sangriento y jefe de estado de Babilonia. Pero luego vemos cómo Daniel también está con Darío y los reyes de Medo y Persia, sirviéndoles como consejero a ellos también, siempre con respeto a las autoridades. E incluso cuando Darío lo tuvo que tirar por una ley engañosa que le hicieron firmar en la cueva de los leones, es como que Daniel le estaba confortando al rey. No tenía nada de enemistad contra el rey de Persia. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Si te está resistiendo a la autoridad, a lo ordenado por Dios, te estás oponiendo. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. No nos gusta nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos yo tengo el vasco dentro, pero va a haber gente aquí que tenga el colombiano dentro, y va a haber gente aquí que tenga el argentino dentro y el chileno dentro, y no nos gusta porque somos rebeldes por naturaleza y no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. En Daniel capítulo 6, cuando le van a tratar de buscar a Daniel en algún error, no pueden encontrar ningún error en Daniel a nivel civil. A nivel civil no pueden encontrar falla en Daniel, entonces se tienen que inventar algo para atacarle a nivel de su adoración con Dios, a nivel de su religión. Tienen que encontrar algo a través de su religión para poder acusarle, porque a nivel civil no podían encontrar nada, no había conflicto de intereses, no había cuentas bancarias en Suiza, no había evasión de impuestos, no había corrupción, no había nada de eso, no. Todo lo que había que hacer dentro de Babilonia, en el puesto en el que él estaba hecho en orden, con respeto y no con corrupción.
y no pudieron encontrar nada en Daniel. Y Daniel estaba sirviendo a los reyes que habían conquistado su tierra y habían matado a sus convecinos. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pero no nos gusta porque nos sale el vasco, nos sale el colombiano, nos sale el mexicano. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Sobre todo si encima son líderes corruptos. No, es que no. Nos peleamos. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. O sea, hazte la idea, como Daniel se hizo la idea, de que los Nabucodonosores en tu pueblo, los Nabucodonosores en tu región, en tu provincia, en tu estado, y los Nabucodonosores en tu país, son, hazte la idea, hazte como que son ministros de Dios. Y tú me vas a decir ahora, no, de ministros de Dios, nada, son corruptos, están ahí por lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no es lo que la Biblia te está diciendo. No es lo que Pablo te está diciendo hacer. Jesús dice al César lo que es del César. Y hay cristianos que, si tuvieran la oportunidad, tendrían una cuenta en las Bahamas o una cuenta en Suiza para que el gobierno no supiera qué hacienda tienen para no pagar la declaración de Hacienda. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Tú no pagas impuestos, ya verás lo que te va a pasar. Pero son corruptos. Pero no es lo que la Biblia te está diciendo. Por tanto, es necesario someterse no por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Amigos, esto está escrito en el libro de los Romanos a la iglesia de Roma, cuyo gobernador es César, que persigue a la iglesia de Dios. El mundo de Cristo está al revés. El mundo de Cristo está al revés. En Roma, los gobernantes son paganos romanos, idólatras. Y en ningún momento ni Pablo, ni Cristo, ni ninguno de los otros apóstoles te piden a ti que te rebeles en contra de ellos. En ningún momento. Eso no significa que en las iglesias no se esté diciendo que haya que rebelarse. Pero yo te estoy diciendo lo que está diciendo Jesús, Pablo, Pedro, Juan y el resto de los apóstoles. Paguen a todos los que lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Yo he pagado multas que, bajo mi punto de vista, no merecía haber recibido. Y me sale el vasco y me peleo con el vasco. No. Y luego se paga y ya está. Y a día de hoy creo que no las merecía. Pero están pagadas. Es tributo, es tributo. Es un tributo para los reyes. De hecho, cuando digo tributo para los reyes, déjeme decirles una cosa, que antes de que Daniel vaya a Babilonia, después de que Nabucodonosor ha destruido Jerusalén, hay un profeta en Jerusalén llamado Jeremías, que lo que les está diciendo a toda la nación, Jeremías le está diciendo a toda la nación, reconcíliate con el rey de Babilonia, mándale el tributo para que no destruya la ciudad. Que se nos olvida que en la época previa a Nabucodonosor, el profeta de Dios era Jeremías, pero era el único que estaba diciendo,
no rebeléis en contra del rey de Babilonia. Era el único que estaba diciendo pagar el tributo que se está demandando. Y sin embargo, me da la impresión a mí que a día de hoy, los que están diciendo no, rebelémonos, no paguemos tributo, no hagamos esto, no hagamos lo otro, son supuestamente ahora los que tienen la voz cantante de Dios. Porque no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. O sea, no quedes en deuda con nadie. De hecho, Jesús dice que si te piden la camisa, o si te piden la chaqueta, dale la camisa también, dásela. No quedes ni legalmente, ni de otra manera, en deuda con nadie, aunque sea ilegal lo que te están pidiendo. Si, sobre todo, no quedes en deuda de amarse los unos a los otros. Y me da la impresión que lo que el mundo cristiano a día de hoy, en su gran mayoría, está en deuda, es en amarse los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, fijaros que os acaban de decir los 10 mandamientos, o referencia a los 10 mandamientos, porque esto, entre comillas, no comerás, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres guardar los de arriba? Amarás a tu prójimo como tú mismo, y los guardas. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Uy, cómo no nos gusta este capítulo. Si fuera por nosotros, este capítulo Romanos 13 que no existiera, porque te condena a ti en tu actuación diaria para con tu prójimo. Porque te condena cuando hablas mal de tu prójimo, te condena cuando juzgas a tu prójimo, te condena cuando eres rebelde en contra tu prójimo y rebelde en contra de la autoridad. ¿Por qué? Porque tienes una excusa perfecta, esa autoridad está corrupta. Pero aquí no te está hablando nada de eso. Corrupto era Nabucodonosor y sanguinario. Donald Trump. Pobre hombre, lo que sufrió este hombre, a veces se lo buscaba claramente, pero a nivel de comedia, de memes, de insultos, etc. Por supuesto que se lo buscaba en el sentido de que tenía en su carácter esa vena provocadora. Pero nos sale Donald Trump y nos llega John Biden. Y estamos en lo mismo. Los presidentes cambian, nosotros no. Nosotros criticamos a George Bush hasta que viene Obama. Cuando viene Obama, criticamos a Obama. Y cuando viene Donald Trump, pues vamos a criticar a Donald Trump. Y cuando viene John Biden, pues vamos a criticar a Joe Biden, que es así, que no sabe lo que está hablando, que está para un asilo. Si está para un asilo, para una residencia de ancianos, con mucha más razón para que ores por él, ¿no? Bill Gates. ¿Cómo voy a orar yo por Bill Gates? Bill Gates, que en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, hay vídeos por todos los lados diciéndote cuán malo es Bill Gates. Él es el creador del sistema de vacunas. Él lo que quiere es reducir la población mundial. Y por eso nos está contaminando a todos con virus y luego está ganando dinero con las vacunas, etc. Es parte de los Illuminati, parte de la élite de este mundo, y es una persona que ha de ser odiada, o por lo menos repudiada, o como mínimo no orar por él.
Estas cosas que supuestamente, y digo supuestamente porque si vemos, lo que la social media, los medios como Facebook, etcétera, que están pasando acerca de Bill Gates, o páginas web que están diciendo vídeos que están subidos en relación a Bill Gates, etcétera. Todas estas cosas malas que este hombre está haciendo. ¿Saben lo que echo de menos? Lo que echo de menos es lo siguiente. Hace 3 meses atrás, Linda Gates, después de 27 años de matrimonio, pidió el divorcio con Bill Gates. ¿Sabe lo que echo de menos? Un grupo de oración por la familia Gates. Este es un hombre que, después de 27 años, por las razones que sean, se está separando de su mujer después de 27 años. ¿Dónde está el grupo de oración entre los cristianos por Bill Gates y su familia? Pero no, los que, digamos, propagan la información acerca de cuán malo Bill Gates es, y cuán Illuminati, y cuán masón, y cuán élite del mundo, controladores, globalista, etcétera, es, entre otros, son los cristianos. La pregunta es la misma que Dios me hizo en relación a mi padre con el pendiente en la nariz. ¿Cuál es la diferencia entre la persona secular que anda distribuyendo vídeos de acusaciones de todas las cosas malas que Bill Gates está haciendo y el cristiano que también lo está haciendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué diferencia el Dios que vino aquí, Cristo, a mostrar, ha hecho un impacto en tu vida? ¿En qué manera ha hecho un impacto en tu vida? ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado por este hombre que, a pesar de tener todos los millones que tiene, no ha sido capaz de tener un matrimonio que se sostenga después de 27 años? Y para llegar a un divorcio ha tenido que haber un ambiente en la casa muy malo. ¿Acaso no nos debemos preocupar nosotros por esta persona? La reina Elizabeth. La reina Elizabeth, dentro de las teorías de la conspiración, está considerada una reptiliana. ¿Saben lo que es una reptiliana? Una reptiliana son reptiles alienígenas que están gobernando aquí en la Tierra y tienen, en realidad la reina Elizabeth, en las teorías de la conspiración, es una reptiliana. Si le agarras la cara y se las tiras, le va a quitar la máscara y es un reptil. Y alguno de ustedes va a decir, ¿estás de broma? No, 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 que hay gente que así lo llaman, son los reptilianos. Entonces, los que gobiernan la banca, los que gobiernan las monarquías mundiales, etcétera, son reptilianos, o como mínimo élites. Élites que forman parte del Illuminati. Y el Illuminati que es el que controla al mundo y nos controla a todos como ovejitas. Oye, pero si Jesús nos dice que somos corderos, y ahora resulta que tenemos problemas que nos hagan ovejas. Ahora resulta que tenemos problemas que nos hagan ovejas. El otro día estaba en el supermercado. Aquí en Australia, para entrar en el supermercado, hay lo que se llama un QR code, un código QR, en el cual tú vas con el móvil y tienes que entrar y tienes que hacer clic a la entrada de los supermercados, de las tiendas, allá donde vayas, si vas a cortarte el pelo en la peluquería, en la puerta, ahí están estos códigos. Estos códigos son, por si acaso tú das positivo, para que el sistema pueda contactar a todas las personas que han pasado por esa peluquería en los últimos días. Entonces, yo estaba, antes de entrar en el supermercado, estaba sacando la fotito y registra tu presencia en ese supermercado, y pasó una persona y dice, borrego. Así me dijo. Pasó, dice, borrego. Qué alegría, ¿no? Porque el Señor nos llama pequeño rebaño. Pequeño rebaño. No, pero Oscar, eso es para controlarte, para que sepas dónde está. Hay gente
que ha publicado en Facebook aquí en Australia: yo no voy a usar estos códigos para que el gobierno sepa dónde estoy. Y lo está publicando en Facebook. Lo estás publicando en Facebook, amigo. Facebook te tiene ya controlado. ¿Sabe cuándo estás en el baño y qué has cocinado ayer? Porque lo has publicado. La reina Elizabeth también es parte de los Illuminati. ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado por la reina Elizabeth? ¿O tú crees que la manera en la que anda esa señora no está sufriendo de las rodillas? ¿O tú crees que la manera en la que camina esa señora no está sufriendo en la cadera? ¿Crees que no? Con 94 años que tiene la señora o 95, ¿crees que no se le olvidan las cosas? Pregunta, con la situación que está en Argentina, ¿deberíamos orar por los argentinos? El que no es argentino sabe que el que no es argentino y es cristiano sabe que hay que orar por los argentinos, ¿a que sí? Por los argentinos hay que orar sí o sí. Saben lo que dicen, ¿no? Que cuando el Papa Francisco eh, comenzó siendo papa, empezaba el rumor de que era el primer papa negro porque era jesuita. El problema no es que fuera el primer papa jesuita, amigos. Es que Dios nos pille confesados, que el papa es argentino. Ese es el problema. Hay que orar por el papa. ¿O no? Entonces, yo suelto esto de que hay que orar por Bill Gates, hay que orar por el Papa Francisco. Y hay gente que dice lo siguiente: estos individuos tienen cita cara a cara con Satanás, saben perfectamente lo que están haciendo y por lo tanto debemos orar por nosotros para no caer en sus trampas. Tú búsqueme una referencia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento donde a ti te mande la Biblia, ora por ti. Tú dime una referencia donde la Biblia te diga a ti, ora por ti. Porque yo te voy a demostrar muchas que te dicen, ora por tu enemigo. Este hombre es un hombre de carne y hueso. Y para aquellos que dicen que saben lo que están haciendo, tanto saben lo que están haciendo como Caifás y Anás sabían lo que estaban haciendo cuando hacen que el consejo sea a medianoche para acusar y condenar a Jesús y no avisan a los suficientes números en el Sanedrín para condenar a Jesús, pero no avisan a José de Arimatea y no avisan a Nicodemos, porque ya estaban bajo sospecha de que posiblemente estos dos votarían en contra. Entonces, no hay sesión a medianoche del Sanedrín, pero hacen sesión de medianoche para poder acusar a Jesús. Van a cogerle cuando no hay gente alrededor de Jesús en el templo. Jesús dice, he estado en el templo todos estos días, pero venís ahora a la noche, en la oscuridad. Ya tenían preparados testigos falsos para acusar a Jesús. Los Illuminati, los gobernadores del mundo, las élites, sabrán lo que sabrán, tanto como Caifás sabía que lo que quería era matar a Cristo. Y sabía lo que estaba haciendo cuando hace la reunión a la noche. Y sabía lo que estaba haciendo cuando le paga dinero a Judas. Y sabía lo que estaba haciendo cuando van donde Caifás, porque sabían cuál era el proceso y el procedimiento para que la autoridad romana pudiera aprobar una crucifixión. Y sabía lo que estaba haciendo. Y sin embargo, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Me estás diciendo que el Papa sabe más que Caifás? ¿Me estás diciendo que sabe Bill Gates más? Hay un vídeo muy hermoso, muy chistoso por lo menos,
de una persona dentro de las conspiraciones que habla de que Bill Gates está detrás de la mayoría de las conspiraciones. Y alguien le está escuchando y dice, Bill Gates, ¿ese no es el de Internet Explorer? Dice, sí, ese, el de Internet Explorer. Dice, o sea, que es capaz de generar toda una maquinaria para gobernar al mundo y no es capaz de arreglar Internet Explorer. El Internet Explorer es uno de los procesadores más lentos que existe, una de las peores obras de Microsoft. Y en este vídeo decían, o sea, que es capaz de ser tan sabio para hacer toda esta maquinaria y no es sabio suficiente para arreglar Internet Explorer. Este hombre, el Papa Francisco, en su día tuvo madre, tuvo padre, tendrá, yo no lo sé, tendrá hermanas, hermanos, amigos, tíos, primos, familiares. A este hombre tú le coges con un cuchillo y le cortas un dedo. Amigos, ese dedo sangra. Ese dedo sangra. Y si tú le pones la mano en el corazón, ese corazón late. Y si tú en estos momentos estás que te estás calentando simplemente porque te estoy diciendo que tienes que orar por este hombre, el problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú. ¿Qué has hecho de la guerra una guerra de carne y sangre? El problema lo tienes tú. Ahí están los Illuminati, los que gobiernan el mundo, los que van a reducir con las vacunas un 90% de la población, así dicen las conspiraciones, o un 75%, no lo tienen claro, no saben si es un 75%, un 50%, un 90%. Oye, imagínate que lo que quieren es destruir un 90% de la población. ¿Tú quieres ser parte del 10% que tiene que enterrar a todos? No, que me lleven con el 90%. Si me está esperando mi esposa. ¿Cuál es el miedo? El miedo es de que no hemos aprendido lo que es el Espíritu de Cristo. Y Jesús no habló nunca en contra de Roma. Nunca. Y sin embargo, muchos cristianos se les llena la boca y es lo único que hablan. Todo el rato en contra de Roma. Todo el rato en contra de las autoridades. Todo un rato en contra de los globalistas. ¿Cuál es la diferencia entre tú que tienes un Dios con un evangelio y una persona secular? ¿Cuál es la diferencia? Primera de Pedro 2 dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. O sea, fijaros lo que dice, anden como libres, anden como si fueran hombres libres, hombres y mujeres libres. Anden como libres, no lo usen para libertinaje, sino como siervos de Dios. Y luego fijaros, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. No está hablando del rey siendo Cristo. Es el rey que gobierna sobre ustedes. A los esclavos les dice esto, Pedro. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Uy, cómo nos sale el vasco. Uy, cómo nos sale el peruano. Cómo nos sale el argentino. Cómo... Perfecto, pero lo que Pedro está queriendo aquí decirte es que te salga el cristiano. Que te salga el cristiano. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Y aunque estés sufriendo injustamente, tú vives como hombre libre. ¿Por qué? Porque Cristo te ha hecho libre. Pues, ¿qué mérito hay? Dice el versículo 20.
Si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ella y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, ¿cuál es el punto de sufrir con paciencia cuando en realidad te lo mereces? No te lo mereces, o sea, que no te queda otra. Hiciste lo malo, ibas a 250, a 150 kilómetros por hora en la autopista, te tocó una multa. ¿Qué vas a hacer? Te tocó. Hiciste lo malo, entonces, pero el punto es cuando hay que pagarla en injusticia, cuando sufres penalidades y penas injustamente, y cuando honras a los Nabucodonosores alrededor tuyo, a los reyes de Babilonia. Hay gente que dice que el Papa es el rey de Babilonia. Oye, ora por él como Daniel oró por Nabucodonosor. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno, selló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía, ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ay, 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 ay. Madre del amor hermoso. Que quiten el capítulo 13 de Romanos y que quiten el capítulo 2 de Pedro también. Porque nos sale el vasco, nos sale el mexicano, nos sale el costarricense, nos sale el puertorriqueño. Uy, el cubano, cómo salió en estos momentos. Porque somos rebeldes, porque somos celotas, porque no tenemos amor por nuestro prójimo y mucho menos por nuestro enemigo, y nos creemos que estamos guardando la ley de Dios. Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amigos, de la manera que he escuchado a la gente hablar, gente cristiana hablar del Papa Francisco, de Bill Gates, podría decir sin ninguna duda que están viviendo por lo que Jesús está tratando de rectificar. Están viviendo por aman a tu prójimo y odian a su enemigo. De la manera en la que hablan, descreditan, comparten rumores, acusaciones. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, Jesús nos está juzgando en nuestras acciones a día de hoy si tú no amas al Papa Francisco. Jesús te está juzgando a día de hoy por tus acciones si tú, cuando digo juzgando, me refiero a lo siguiente, que te está poniendo entre la espada y la pared. A ese tipo de juicio me estoy refiriendo. Te está poniendo, digamos, a la palestra. Te está exponiendo los trapos sucios. Te está exponiendo en tu propia desnudez. Tú que te creías que tenías el oro y el moro, que eras rico y no necesitabas de nada y que no eras como esos otros pecadores, no eras como los gentiles, no eras como los estafadores, no eres como el Papa, no eres como los Illuminati y no eres como Bill Gates. Tú que te creías ahí, Jesús con tan solo un versículo te está exponiendo tu desnudez de lo que tú llamabas cristianismo. Porque Él dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Con un versículo. Ese es el poder del que es llamado el Logos, la palabra de Dios. Que con un versículo, cuando le tiran una moneda, ¿a quién tenemos que pagar impuestos? Con una frase expone
las impurezas del corazón de aquel que lanzó la moneda. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí con un versículo expone tus motivos del corazón. Si tú no has orado por aquel que tú consideras tu enemigo, si tú no has orado por aquel que tú consideras que te va a perseguir, y digo al que tú consideras que te va a perseguir, porque a mí el Papa Francisco no me ha perseguido, no lo conozco. A mí no me ha perseguido, a mí no me ha hecho nada ese señor. Y Bill Gates no me hace nada tampoco. De hecho, estamos usando ahora Microsoft, creación de Bill Gates. Estamos comunicándonos a través de Microsoft en estos momentos, de lo que es las pequeñas ventanas, Windows. Pero ¿por qué hay que amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen? Para que ustedes sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Para ser hijos de vuestro Padre en el cielo. Pues si entonces yo odio a mi enemigo y no oro por aquellos que creo que me van a perseguir, ¿hijo de quién soy? Si yo no oro por aquellos que creo que me van a perseguir y no amo a aquellos que yo considero mis enemigos, ¿hijo de qué padre soy? Jesús luego en el mismo capítulo nos dice, si tú amas a los que te aman, ¿acaso la gente secular no hace eso? Y si perdonas a los que amas, ¿acaso no hace lo mismo las abuelas en el mundo secular? ¿Qué diferencia hace Dios en ti? ¿Qué diferencia hace Cristo en ti si vives pensando que el Papa Francisco y Bill Gates no se merecen tus oraciones? ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en tu vida, amigo? Romanos 12, otro capítulo que hay que quitar. Mamma mía. Quitamos el 13, quitamos el 12, segunda de Pedro, el sermón del monte completito. Hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque hay que dejar al chileno que salga. Hay que dejar al uruguayo que salga, o al uruguayo que salga. Hay que dejarlo salir. Y estos capítulos no nos lo dejan sacar. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. O sea, dando preferencia a los otros antes que tú. Y eso se muestra en pequeños detalles. Abrir la puerta para que alguien pase primero, ser el último en la mesa y no el primero en comer. Pero en otras cosas también, evidentemente. Lo de ser afectuosos. Bendigan a los que los persiguen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esto está en la Biblia? Sí, amigos, esto está en la Biblia. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Esto es súper importante, no ser sabio en su propia opinión. Si tú me escribes diciendo que yo estoy equivocado, ¿estás diciendo que tú estás en lo correcto? Al mismo tiempo, tenemos que aprender a aprender de los otros también. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Otra cosa es que ellos te consideren a ti enemigo, pero tú con ellos, tú estás bien. Yo estoy bien con todo el mundo. Con absolutamente todo el mundo.
que otros no estén bien conmigo, ese es su problema. No sé qué capítulo están leyendo en la Biblia. Yo estoy leyendo el capítulo 12 de Romanos. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar. Voy a leer el texto como está escrito en esta versión y luego os lo voy a clarificar. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando pone la ira de Dios, está en itálica, en letra itálica. Cuando tú encuentras en letra itálica, significa que esa palabra no está en el original. Y de hecho, de Dios no está en el original. Es como que ha sido añadido supuestamente para dar más claridad, pero al mismo tiempo pues nos despista, porque fijaros, cuando lo quitamos, dice lo siguiente en esta versión: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Claro, si la palabra de Dios no está en el texto original, ahora tenemos que dar lugar a la ira, cuando en otro lugar Pablo mismo nos está diciendo que no demos lugar a la ira, pero cuando pone si no den lugar a la ira es porque la están uniendo con el concepto de la ira de Dios. Pero como la ira de Dios no está en el texto original, entonces la estructura anterior no encaja. El texto lee así, amigos. Versículo 19, que va en el contexto del resto. ¿Por qué? Porque Pablo no te va a estar diciendo da lugar a la ira y al mismo tiempo te está diciendo que seas amable y respetuoso, que seas amoroso, que seas tierno, que no, porque no coincide. O sea, soy tierno pero estoy dando lugar a la ira. No encaja. Ese versículo lee así: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, pues darían lugar a la ira. ¿Cómo darían lugar a la ira? Cuando toman venganza por vosotros mismos. Cuando tomas venganza por ti mismo, estás dando lugar a la ira. Acordaros que de Dios, esas dos palabras, de Dios, no está en el texto. Y cuando tú tratas de actuar en venganza, das lugar a la ira. Estarías dando lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¡Ay, qué hermoso! Y hay gente que lee estos versículos y lo lee de esta manera. Ok, yo no voy a dar venganza, voy a dejar la ira de Dios. En otras palabras, yo no voy a apoderarme de un sentimiento que es negativo, de un sentimiento que incluye el odio, el resentimiento, etcétera. Ese sentimiento se lo voy a dejar a Dios para que Dios use esa motivación para vengar en mi nombre. ¿Alguna vez te has dado cuenta que si ese sentimiento no es bueno para ti, igual tampoco es bueno para Dios? ¿Cómo paga Dios? ¿De qué manera paga Dios? Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Ay, mera momentito. Que Dios te acaba de decir, no te preocupes, deja la venganza para mí. ¿Y yo qué tengo que hacer, Señor? Tú ámalo. Amigo, en el momento en que empiezas tú a amar a tu enemigo, ¿qué tipo de venganza tú quieres de Dios para con ese enemigo? En el momento en que tú obedeces a Dios y empiezas a amar a tu enemigo y empiezas a orar por los que te persiguen, cuando te adentras en ese estado de mente, en ese momento, al mismo tiempo estás pidiendo a Dios que actúe su venganza para con esa persona a la que tú estás amando. Al mismo tiempo estás esperando que Dios actúe con su venganza para la persona por la cual tú estás orando. ¿En qué momento tú empiezas a orar por tu enemigo
por aquel que te persigue, y empiezas con, ok, Señor, he leído los capítulos, he leído la palabra, el Logos, Cristo hablándome, y voy a orar por tal y tal persona que es enemigo mío. Voy a orar por el, y te cuesta hasta decirlo, oye, por el Papa Francisco. ¿Ok? Si te da un nombre muy común, ha elegido el hombre un nombre muy común para que nos acordemos todos cómo se llama. Por el Papa Francisco. Y estás ahí sudando. ¿En qué momento pasas de lo siguiente? De, ok, bueno, bendícelo. Y sí, bueno, es un hombre de carne y hueso. Sabe lo que hace él, sí, ¿eh? Pero bueno, tú sabes. La venganza es tuya. Yo no voy a hablar mal de él, ya. No voy a estar criticándole, no voy a andar, no voy a estar, no. Yo, pues, bendícele. ¿En qué momento, en qué día, en qué semana, en qué mes tu oración empieza a tomar la verdadera forma del amor? ¿Y en qué momento, amigos y amigas, en qué momento oras por la salvación de tu enemigo? ¿Cuánto ha de pasar? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses en el cual una persona siguiendo no solo en la letra, sino el espíritu del mandamiento de Jesús, ora por aquellos que son tus enemigos o que tú consideras tus enemigos, por aquellos que te persiguen o por aquellos que tú consideras que te persiguen? ¿En qué momento esa palabra, unida con el espíritu de lo que te está diciendo, se convierte en una oración? Oh, Señor. Señor, es un hombre de carne y hueso y respira por sus narices y en su corazón hay un latido. Y en un momento en su historia fue el bebé de alguien. Emigrando a Argentina con un antepasado que a saber que yo no sé, que tú solo sabes. Oh Señor, ¿en qué momento derramas una lágrima? Y 2 y 3, te entra un escalofrío por el cuerpo. Y temblando con la boca, dices, oh Señor, sálvalo. Señor, llévalo a tu reino. Y a Bill Gates también. ¿En qué momento? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cuando llega ese momento, es el momento en el cual la letra de lo que Jesús te está mandando se acaba de unir y amalgamar con el espíritu de lo que te está mandando. Con la emoción y el sentimiento de lo que te está mandando. El verdadero amor por esa persona. Oye, ¿me ha puesto Dios una trampa? Porque me está pidiendo orar por mis enemigos. Si no fuera porque eventualmente en el momento en el cual la letra de lo que me está pidiendo se junta con el espíritu de lo que me está pidiendo y yo estoy pidiendo por su salvación. ¿Por qué me está pidiendo Dios que ore por mis enemigos? Para salvarlos. Un momentito. Que todo lo que pidáis en mi nombre, ay, 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 será hecho. No hay nada que pidáis en mi nombre de acuerdo a mi voluntad. Ay, 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 que 1 Timoteo 2:4 dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Ay, 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 ¿por qué me está pidiendo a mí que ore por mis enemigos? Para llenarlos de fuego. ¿Cómo para llenarlos de fuego? Claro. Si dice ahí, en el versículo 20, si tu amigo tiene hambre, dale de comer, y si tú tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, porque los quiere quemar con su amor. Los quiere quemar con su amor, como nos dice Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7, que el amor
es un fuego que no se puede apagar. Como nos dice en Isaías 6, cuando los pecados de Isaías en su boca fueron limpiados con brasas, carbones encendidos. ¿Sabes por qué quiere Dios que ores por tus enemigos? Porque quiere limpiar sus pecados con el fuego de su amor. Y no hay oración sincera bajo la voluntad de Dios y en su nombre que no sea contestada, porque es promesa de Dios. Uy, mamá mía, qué trampa más hermosa nos acaba de meter el Señor cuando nos pide que oremos por nuestros enemigos. Si ignoraste la advertencia del principio del programa y has llegado a este punto y todavía te arde la sangre, espero que llegue el día en el cual ese ardor de sangre que tienes sea del amor de Dios, porque es un fuego perfecto. El fuego de la ira no trae nada bueno en ti. ¿A qué te invito? A orar por el Papa Francisco, por Bill Gates, por Luis Enrique, a ver si España gana el domingo contra Francia, por tus enemigos, por aquellos que tú te crees que son, por aquellos que tú te crees que son tus perseguidores. Ora por ellos. Y orar por ellos va mucho más de dedicarle 2 minutitos a su nombre. Porque si realmente estás orando por ellos, no les estás criticando. Si realmente estás orando por ellos, no estás hablando mal de ellos. No puedes estar orando por ellos. No puedes estar orando por su salvación, por la bendición sobre ellos y al mismo tiempo maldecirles. Es imposible. Dime a quién maldices y te diré por quién no oras. Dime a quién criticas y te diré por quién no oras. Dime de quién hablas mal y te diré por quién no oras. Cuanto más hables mal de más gente, estás exponiendo que tu vida espiritual de oración es pésima y deficiente. Habla menos mal de las personas y estarás dando a evidenciar que estás caminando más cercano de Cristo y estás orando por ellos. Aquí les dejo el reto a todos. Creo que no tengo... Oh, el último versículo que tenía ahí, atrapadito. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cómo os ha quedado el argentino, el cubano, el peruano, el español? ¿Cómo nos hemos quedado? El Señor nos ha revolcado por el barro. Aleluya. Gracias a Dios que pisotea al vasco, que pisotea al mexicano, que pisotea al argentino, que pisotea al venezolano. Gracias a Dios para que Él haga su imagen en nosotros. Con ello, el próximo estudio, no vamos a tener estudio el próximo sábado, vamos a tener un fin de semana de descanso, pero el siguiente estudio estará titulado La marca de la bestia y el sello de Dios. Así que os invito a verlo también, a estar presente. Pondremos la invitación el viernes antes del estudio. Los viernes que no ponemos invitación es porque no hay estudio. Entonces pondremos la invitación antes del estudio y media hora antes tendréis el enlace para poder entrar a cualquiera de las 2 salas de Zoom disponibles. Hasta entonces, qué alegría es vivir sin enemigos. Es una liberación impresionante. ¿Okay? Os animo a todos a caminar por ese camino
que el Señor ya ha caminado antes que nosotros y nos está invitando a caminar por él. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, porque tu camino es tan hermoso, tan superior en moral, en moralidad, tan superior en amor, tan superior en misericordia, tan superior en gracia, que es tan grande, tan superior y tan hermoso que no es de este mundo. Pero gracias por la invitación que nos das en este mundo de caminar bajo tu reino. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones. Chao, chao. 2 chilenos en Panamá. Saludos. Desde México. Nelly Nieves de Venezuela. Saludos. Argentina, saludos para todos, bendiciones. Saludos desde México. Desde México, de San Luis Potosí, saludos y bendiciones. Bendiciones.